La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América en 1492. A partir del siglo III después de Cristo comienza la decadencia del Imperio Romano, lo que provocó la entrada de los pueblos germánicos o bárbaros, como los denominaban los romanos. Estos penetraban de forma pacífica mediante pactos con los romanos y otras veces lo hacían de forma violenta. Ante esto, Teodosio I decidió dividir el imperio para mejorar la defensa. Por una parte, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, como antes, y el Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla. De esta manera resistieron las invasiones germánicas, pero en el 476 después de Cristo, Odoacro y su pueblo ostrogodo tomó Roma, destronando al emperador Rómulo Augustulo, provocando la caída del Imperio Romano de Occidente. Tras la caída, el poder lo asumió cada tribu: visigodos en Hispania, francos, burgundios, visigodos en la Galia, ostrogodos en Italia, britanos, anglos y sajones en Britania, y los vándalos en el norte de África. Los primeros pueblos que llegaron a la península fueron los suevos, los vándalos y los alanos en el 409. Poco después, los romanos solicitaron ayuda a los visigodos de la Galia, quienes a cambio de tierras expulsaron o destruyeron a esos pueblos. Cuando el Imperio Romano desapareció, los visigodos fundaron un reino, Tolosa, a ambos lados de los Pirineos. En el 507, el reino se destruyó, pero conservaron los territorios de nuestra península. Mantuvieron las 5 provincias que dividieron los romanos, el latín y las reyes románicas. La capital fue Toledo y se convirtieron al catolicismo gracias a su rey Recaredo. En el 711 los visigodos estaban enfrentados entre sí por la sucesión al trono, ocasión que aprovecharon los musulmanes para desembarcar en la península. Así termina el reino visigodo. Mahoma nació en la Meca en el 570. Cuando tenía 40 años, Alá se le apareció y 3 años después empezó a predicar el Islam. Cuando Mahoma murió, el Islam estaba muy difundido por Arabia y poco a poco fue llegando a Oriente Próximo y al norte de África. Quienes lo practican se llaman musulmanes y esta doctrina está recogida en el Corán. Los musulmanes llegaron a la península en el 711 y conquistaron el territorio visigodo. A esto le llamaron Al-Ándalus. En el 756 el príncipe Abderramán I lo proclamó emirato independiente y en el 929 el emir Abderramán III lo transformó en el califato de Córdoba. Hacia el 1031 Al-Ándalus se dividió en 28 reinos independientes, llegando así los reinos taifas. La mayoría de la población vivía en ciudades, las cuales estaban rodeadas de murallas. Tenían una alcazaba, albóndigas y varias mezquitas. El centro de la ciudad era la Medina. En el zoco se realizaban los intercambios comerciales y fuera de la muralla estaban los barrios pobres, llamados arrabales. Los musulmanes avanzaron en ciencia y cultura, también en matemáticas, agricultura, artesanía e industria. A principios del siglo IX se descubrió que en Galicia había sido enterrado el apóstol Santiago, el cual predicó la doctrina cristiana en la península. Tras difundirse esta noticia, Europa se vio atravesada por una red de caminos que conducían a la ciudad de Santiago de Compostela, la cual se convirtió en un gran centro de peregrinación. El camino más famoso fue el Camino francés o Ruta Jacobea. Durante los siglos XI y XII se construyeron numerosas iglesias, monasterios y catedrales con un mismo estilo, llamado románico. Sus características eran uso de piedra como material de construcción, muros gruesos y pocas ventanas, arco de medio punto para interiores y bóvedas de cañón para cubiertas, la decoración de las fachadas mediante grabados y esculturas religiosas. Desde el siglo XII hasta el siglo XVI, en España y el resto de Europa se implantó un nuevo estilo, el gótico. Sus características eran iglesias y catedrales más altas y luminosas, muros menos gruesos y grandes ventanas, arcos apuntados para interiores y bóvedas de crucería para cubiertas, decoración de las fachadas e interiores con pinturas, esculturas y vidrieras de tema religioso. El primer reino cristiano fue el Reino de Austria, fundado en el 722. Posteriormente surgieron el Reino de León, el Condado de Castilla, el Reino de Aragón y los condados catalanes. En el siglo XIII se unieron Castilla y León formando la Corona de Castilla, y en el XII el Reino de Aragón y los condados catalanes formaron la Corona de Aragón. Los cristianos comenzaron a conquistar los territorios que estaban en manos musulmanas. En el siglo XI Castilla y León aprovecharon la debilidad de los reinos taifas para conquistar las tierras del sur, pero los almohades frenaron su avance. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, los reinos cristianos consiguieron dominar casi todo el sur peninsular. Por otra parte, Aragón conquistó las Baleares y Valencia, por lo que solo quedó el reino nazarí de Granada, que fue conquistado en 1492 por los reyes católicos. La sociedad estaba dividida en 3 estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Los nobles eran vasallos del rey, a cambio éste les cedía una parte del territorio del terreno, los feudos, donde los nobles gobernaban y cobraban impuestos. Dentro de los feudos vivía el pueblo llano. Estos eran campesinos que trabajaban las tierras del noble y pagaban impuestos. Por último, los clérigos, quienes dedicaban su vida a rezar y a servir a Dios.
Las ciudades comenzaron a crecer en el siglo XII. Sus habitantes eran comerciantes y artesanos, aunque también encontramos pobres. Los artesanos comenzaron a unirse en gremios, que eran grupos con el mismo oficio. En los gremios reglamentaban cómo y con qué se debían hacer los productos. Los hispano-visigodos cristianos persiguen a los judíos asentados en el sur y este de la península. Se dedicaban al comercio, artesanía y medicina. Tras la llegada de los musulmanes en el siglo VIII dividimos a mozárabes, cristianos que viven en territorio musulmán, y muladíes, cristianos que adoptan la cultura islámica y viven en territorio musulmán. En el siglo XIII, con el máximo esplendor de las tres culturas, Alfonso X el Sabio crea la Escuela de Traductores de Toledo. Con el avance de la Reconquista, los cristianos se imponen a los musulmanes y judíos. Destacamos 3 puntos. Musulmanes convierten al cristianismo y son llamados moriscos. Mudéjares viven en barrios llamados morerías, se dedican a la agricultura y a la artesanía. Estos son musulmanes que viven en territorio cristiano y conviven con los moriscos. Por último, destacamos a los judíos, que tienen barrios propios llamados juderías. Algunos de estos eran consejeros de los reyes. Los reyes católicos promueven la unidad religiosa, creando el Tribunal de la Santa Inquisición en 1478, obligando a judíos y mudéjares a bautizarse, o bien los expulsaban de la península ibérica.